Hola y bienvenidos todos hermanos a un día más, un miércoles como cada tarde hacemos para acercarnos a Dios y bendecir su nombre. Y bueno, para no alargarme mucho, ya que ahora todos nos queremos meter en conciencia y estar presentes en el culto en línea, pues os voy a dejar paso a las hermanas y hermanos de la alabanza y mediante las canciones alabar, bendecir el nombre de Dios y acercarnos a Él y a su presencia para más tarde ver qué es lo que Él nos tiene que decir. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Hola hermanos, y ya estamos aquí de vuelta y bueno, en primer lugar vamos a empezar con la meditación de hoy y hoy se encontrará nuestra porción en el capítulo de Éxodo número 8 y veremos los primeros 19 versículos concentrándonos en las dos plagas que no vimos la última vez. Acordaos, en el último culto vimos la sangre y la vara. Y hoy toca las ranas y los piojos. Y para no alargarnos mucho, porque una plaga puede durar un estudio de una semana prácticamente, pues lo vamos a hacer muy deprisa y siendo también meticulosos con la porción bíblica. Dice así, el texto de Éxodo 8, 1 al 19. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres, deja ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y sobre las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate e indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor tocante a las ranas que había mandado Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó la tierra, y el cual se volvió piojos. Así los hombres como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos, y en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Pues este es el texto en el cual meditaremos hoy, iremos viéndolo por encima. Y bueno, antes de empezar, de forma introductoria, me gustaría contar que hace unas cuantas semanas, cuando estaba yo con mi mujer conduciendo el coche en un carril de sentido único, giramos a una curva que seguía siendo de nuestro propio carril y para nuestra sorpresa una moto en contradirección se estampó contra el vehículo. Nosotros estamos viendo una pieza y el motorista fue fingiendo y con mucho teatro y bueno, yo aparté su moto a un lado, le atendí, aparté el coche y justo cuando estaba apartando el coche para dejar paso a los demás vehículos a la espera de Guardia Urbana y la ambulancia, el motorista dejó todo el cuento que estaba teniendo, se subió a la moto y se dio a la fuga, ya que si la Guardia Urbana lo hubiese parado en aquel momento sería conducción temeraria, etcétera, etcétera. No me voy a alargar. Y esto, mientras me preparaba la meditación de hoy,
me llevaba a considerar cómo estamos caminando los seres humanos. Es decir, hay un orden natural establecido por Dios, hay unas normas que establece Dios mediante la Biblia, mediante el orden cosmológico, y aparte también de normas también hay deberes, hay un gran mensaje de esperanza para toda la humanidad. Y tristemente los seres humanos, la humanidad va perdida. Y era como aquel motorista que va contra dirección, conduciendo hacia su más inminente desastre. Y del mismo modo que una señal de tráfico puede ser confusa, y si dicha señal es confusa o lleva alguna contradicción, esa señal es inútil y se arranca, se elimina, se lleva a la chatarrería y ahí se recicla. Nosotros como cristianos vivos tenemos que señalar la dirección correcta, que es Cristo Jesús, y avisarle del peligro inminente que conducen si desobedecen a la palabra. Y esto que estoy contando no es algo nuevo, es algo que estuvimos viendo también en anteriores predicaciones. Moisés advertía de que solamente a través de un camino de 3 días es cuando se podría ofrecer sacrificio a Dios y habría fiesta y liberación, y así se lo dijo a Faraón en el primer momento, y él no hizo caso. Luego vimos la señal de la serpiente y la primera plaga, y cómo atacaba esas señales junto a estas dos que veremos al confort del pueblo de Egipto, y tampoco hacían caso. Y bueno, nos vamos a centrar hoy básicamente en la plaga de las ranas y la plaga de los piojos, y vamos a ver qué nos dice la palabra. En primer lugar, cuando vemos el texto, nos puede llamar la atención el primer punto que son las ranas. Nos llama la atención que hay un aviso. Y es que el texto empieza con un llamamiento. Dice Dios, entra y dile. Y sin la obediencia del cual todo el pasaje y toda la historia del Éxodo no habría sido posible. A lo largo de la escritura de la palabra de Dios, Dios repite el mismo mandato una y otra vez a todos sus hijos. Dios advierte a un creyente como David, por ejemplo, por medio de Natán, de lo que había hecho. Dios advierte a Nínive y a pesar de todas las objeciones que pone Jonás y el rechazo, pero lo advirtió. Dios advirtió también en la Biblia a Herodes de su mal camino por medio de Juan. Y Dios avisó también a Pilato por medio de los sueños que tuvo su mujer de que iban a crucificar al día siguiente a un inocente. Y hoy más que nunca, Dios quiere advertir en este poco tiempo que nos queda a una nación pecadora de que se acerque a Él antes de que los juicios de Dios sean derramados. Y esa advertencia, igual que Dios usó a Natán, usó a Jonás, usó a Juan, usó a la mujer de Pilato, esas advertencias pasarán solamente por tu boca y la mía. Dios no delega en ángeles, Dios no delega en seres mitológicos, ni delega a través de los pájaros, sino dice, id por el mundo y predicad el evangelio a ti y a mí. Y vemos que la demanda de Dios de entra y dile es una demanda de Dios para la liberación de su pueblo. Y es que Dios nos quiere libres y que le sirvamos en amor a Él. Todo lo contrario de lo que la gente piensa en el mundo de hoy. El mundo puede llegar a pensar que ser cristiano, que servir a Dios es esclavitud, pero ellos no se dan cuenta de que son esclavos de sus deseos, sus pasiones, que son peor que los animales, porque los animales cuando se atacan o cuando se ofenden lo hacen por instinto, por supervivencia, para comer. El hombre lo hace por placer. Y una palabra que escuchamos hoy en día, que es libertad, que se exige a los gobiernos, que se piensa a la gente que existe el derecho y la libertad también para amenazar y faltar al respeto y para agredir. Vemos que la humanidad entera reclama ser libre de Dios siendo esclava al pecado. ¿Cuánto nos queda, hermanos, a nosotros por hacer aún? Y es que tenemos que cambiar el concepto de la gente mediante la palabra y hacer ver que Dios nos libera de todas nuestras pasiones, de todas nuestras deseos y toda nuestra naturaleza malvada, y nos hace esclavos en amor y nos hace esclavos de su espíritu y de Él. De igual manera que un ordenador
es esclavo de la red eléctrica que lo alimenta y sin red no puede funcionar. Nosotros, el ser humano necesita conectarse a Dios para vivir la vida para la cual fue creada y para asimismo abrirnos a un mundo nuevo y a una nueva vida que conocer, que esa eternidad, esa vida nueva empieza en el momento que tú y yo aceptamos a Cristo. Dios en esta plaga es cuando ya empieza a separar al pueblo para su gloria. Eso lo veremos más adelante en el versículo 22. Y del mismo modo que Dios separó a su pueblo, nosotros, aunque suframos en esta carcasa de carne, aunque muramos, aunque tengamos enfermedades, aunque nos traten a patadas, somos librados inminentemente después de aceptar a Cristo Jesús, somos librados y separados de la muerte. Y es que en el Nuevo Testamento se empieza a denominar a los creyentes como los santos. Y esto no es por nuestras obras, no somos santos por las cosas bonitas que hagamos, sino que la palabra santo en el original hebreo es la palabra kadosh, que significa separado o cortado. Y es que en el momento de aceptar a Cristo ya somos separados, ya somos kadosh, y ya estamos separados de la maldad del diablo y sus obras, de la naturaleza humana y de este mundo. Y solo un Dios santo es capaz de demandar un pueblo santo para él y para que lo sirva. En Colosenses 3:12 se hace un llamado a los creyentes de vestirse como corresponde a la santidad. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable en misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y déjame decirte que si tú, aún que me escuchas, no has sido apartado del mal, de la muerte, de los deseos de este mundo, no desesperes, puedes aceptar el regalo que hizo Jesús en la cruz, que mereciendo nosotros la condena por nuestras faltas, por nuestros malos deseos, por nuestras intenciones que nos alejan de Dios, Dios aún así no escatimó en medio, sino que se dio a sí mismo para que por medio de su muerte se pagase la condena de nuestra culpa y así liberarnos y separarnos de toda la maldad que rige este mundo y acercarnos a Dios que es santo. Veamos ahora la plaga y la imitación de los magos. Y es que las ranas en el Egipto antiguo, dentro de su mitología, era un símbolo de fertilidad. Estaba representada por la diosa Heket, Heket, y se decía que estaba presente en los nacimientos y que asistía a las coronas. Mirando este tema aparte, las ranas que aparecieron no eran las ranas bonitas que podemos ver en la península ibérica. La rana mosaica es más parecida, o la rana del Nilo es más parecida a un sapo. Son muy babosas, no paran de croar, croan constantemente y en lugar de saltar, por lo viscosas y gordas que están, pues se arrastran por el suelo. Así que para los que son franceses o simpatizan con las ranas, no era un plato de buen gusto, no iban a comer cada día ancas de rana y no se ponían las botas, eran unas ranas asquerosas. Y es más, Dios dice que son inmundas, así que imaginaos. Viendo aparte la naturaleza de las ranas, pudiera ser que Faraón, cuando recibe la amenaza, pues pensase que yo, Faraón, que soy un dios, será imposible que una diosa de mi misma naturaleza, que es la diosa Heket, me maldiga. Es que, vamos, entre los dioses de Egipto hay peleas, pero contra el mal, contra Set y los dioses de inframundo. Heket no me va a contradecir. Es más, él era el representante en vida de todas las divinidades egipcias. No podía él mismo en su contra. Y poco más lejos que la advertencia y la culminación de la plaga, cuando Moisés dice: y así fue que las ranas subieron sobre Faraón, estaba demostrando que ni Heket ni Faraón eran dioses, sino meras criaturas. Faraón, en primer lugar, no era Dios porque la diosa Heket ni lo respetaba ni lo quería, porque mandaba a las ranas que atacasen al propio Egipto.
Y la diosa tampoco era diosa, sino era, en caso de que la mente faraón existiese, había otro dios que mandaba por encima de ellas, que era el dios de los hebreos. Las ranas. Se nos dice que habían tantas que acababan en los hornos estropeando la comida, que molestaban con su olor nauseabundo, y aun cuando desaparece la plaga se dice que amontonaban los cadáveres y el olor de podredumbre de esas ranas deshaciéndose y pudriéndose en sus cadáveres putrefactos olían fatal. Y es más, solo con su presencia que iban subiéndose a las personas, provocando trastornos de sueño con su crujido constante. Y encima es que los egipcios no podían matar a las ranas, porque ya hemos dicho, eran criaturas de la diosa Heket, eran veneradas, aunque pronto vieron la locura de poner a animales a imagen de Dios. La diosa Heket, que simbolizaba la natalidad, al igual que Dios les dio a beber sangre por medio del Nilo, esa sangre de los inocentes que mataron 200 años atrás, ahora se seguía viendo la venganza y la soberanía de Dios en todo. Y es que esos niños que fueron abortados o asesinados por mano de Faraón, era puesta en duda la natalidad y la diosa de la fecundidad de Egipto. Y es que para Dios toda vida importaba. Y es que quien da la vida es Dios. Y da igual que sea un embrión de las semanas que sea, que cuando el ser ya tiene un código genético propio, generado mediante la fecundación, cuando ya tiene una cadena de ADN propia, ya es una creación nueva de Dios. Es más, dirá el salmista más adelante, mi embrión vieron tus ojos, y cuando el hijo de David y Betsabé, que no llegó a nacer, murió, David dijo, yo iré a él, mas él no vendrá a mí. Es decir, Dios es el que crea la vida y en el momento en que hay vida, hay que respetarla. Las ranas en la Biblia también simbolizan en la profecía y también representan los demonios y los espíritus inmundos. Vemos que no hay tal cosa como se pueden ver en los escaparates de las ranitas de la abundancia, estas chiquititas de piedrecitas que se venden en las tiendas, que aunque sean ranitas de la abundancia, la palabra de Dios es clara y dice que detrás de cada ídolo hay demonios. Y aquí vemos que las ranitas no eran ranitas de abundancia, sino eran abundantes ranitas lo que tenían en Egipto. Y bueno, si en casa tenéis alguna de estas, mi consejo es que haríais bien en tirarlas porque son puertas que se abren. Pero bueno, basándonos en lo que las ranas representaban también a los demonios y los espíritus inmundos, vemos un ejemplo claro en Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Amén. Y es que las plagas de las ranas también servían para demostrar a su pueblo, al pueblo de Dios, que ese Egipto que estaba lleno de ranas, en verdad era un Egipto lleno de demonios y lleno de poder de las tinieblas. Y de esto también tenemos que aprender mucho hoy. Y es que hoy vivimos en un mundo que, aunque haya consumismo, hayan teles bonitas, hayan coches bonitos, haya un mundo de lujo y que sea atractivo, vivimos en un mundo lleno de espiritismos y de demonios que campan a sus anchas, que se hacen presentes, por ejemplo, si veis las series, que la mayoría de series son una crítica a la sociedad moderna, y no diré nombres para no hacer publicidad. En la mayoría de las series, cogiendo un capítulo al azar, el otro día lo hice con mis padres, estábamos hablando del tema de la iglesia, los demonios y el espiritismo. Pongas el canal que pongas, de capítulo de esa serie, se hacía presente el espiritismo, las energías, el aura, que son básicamente corrientes de la nueva era. Veréis también a través del periódico y la prensa, incluso en las películas, el aumento de posesiones y manifestaciones demoníacas,
venir la moral caída de esta generación, que es un ataque a las normas establecidas por Dios. Vemos también cómo ese mundo espiritual influye lamentablemente a muchos políticos haciendo propuestas de leyes que son horribles y malvadas. Vemos también cómo el catolicismo en su desesperación ha hecho que el 26% de las diócesis cuenten con al menos un exorcista por los numerosos casos que están habiendo y numerosos casos que se derivan a centros psiquiátricos para encerrarlos ahí porque ya no pueden hacer nada. Y vemos también cómo aumenta en estos últimos tiempos la cantidad de religiones y sectas y cómo cada vez el cristianismo por divisiones se divide más. Y a todo esto vemos también como la iglesia genuina, la iglesia que es fiel a la palabra de Dios, fiel a lo que dice las Santas Escrituras, vive en persecución por ser fiel a la palabra. Vemos también en el texto que estamos viendo la estupidez humana reflejada en querer copiar la plaga de las ranas. Vamos, que Faraón estaba que daba saltos de alegría. Tengo unos consejeros, me recuerda mucho a un político que está gobernando, tenemos unos consejeros, me van a traer soluciones, tengo un problema de una plaga de ranas, venga, quiero que me solucionéis las ranas, y acto seguido lo que hacen es copiar la plaga de ranas. Yo soy Faraón y los mando a ejecutar. No soy Faraón, soy además cristiano, soy cristiano y tengo amor por el prójimo, pero Faraón, te la están liando. Tú quieres hacer lo que te da la gana, no escuchas a Dios, Dios te manda una plaga y las personas que crees que te van a ayudar no te ayudan. Y esto me recuerda también a una historia de una mujer que tenía muy pocos recursos, era una mujer pobre, y siempre daba a esa mujer pobre de pocos recursos buen testimonio. Era una mujer muy afable, muy correcta, y al lado tenía una vecina atea que a veces se pinchaban, y bueno, un día se asomó a la casa, te imaginaba las casas tipo Estados Unidos, se asomó por la ventana y vio que la mujer estaba orando porque no tenía ya desde hace días nada que echarse a la boca y decía, por favor Dios, sé que tú puedes hacer milagros, dame un trabajo o dame cualquier cosa, pero necesito comer ya, por favor. Yo y mi hijo nos estamos muriendo de hambre, llevamos 2 días sin comer, por favor Dios, dame comida. Y la vecina esta atea dijo, lo que me voy a reír yo, vas a ver. Se fue a casa, preparó un guiso en una olla de carne, se lo puso a la ventana, picó y se escondió. La mujer dejó las oraciones, levantó y vio la olla y lágrimas corriendo por las mejillas. Gracias Dios porque me has dado comida, gracias Dios porque contesta las oraciones. A lo que salió la vecina y dijo, tonta, que Dios no existe, que he sido yo que te he hecho la olla de comida. Y eso que la mujer miró la olla, miró a la vecina, elevó el rostro al cielo y dijo, gracias Dios porque aún tú usas a los hijos de Satanás para bendecir a tus hijos. Y esto es justo lo que pasó aquí con los sacerdotes. Es que cuando Dios habla, por mucha oposición que se levante, nadie le hace frente. Y cuando Dios dice que haya una plaga, que haya salvación o que haya muerte, nadie, ni los sabios de este mundo, ni los del mundo de las tinieblas, ni ningún principado ni potestad, hará nada en contra de los designios de Dios, porque Dios está por encima de todo. Vemos ahora, acabando el punto de las ranas, el clamor de Faraón. Y es que, si vemos el texto, es la primera vez que se menciona que Faraón reconoce que él no era nadie y que solamente Dios podía salvar. Ya que fue el propio Faraón quien dijo, estoy desesperado, ir a llamar a Moisés y Aarón para que vengan y solucionen este embrollo. Y es que así, de este modo, estaba reconociendo Faraón que Dios es poderoso y que él era el único que podía librar. Y si vemos la conversación, también vemos o una de dos, o las ganas de sufrir que tenía Faraón. Hay algunos estudiosos que dicen que el tiempo ese fue en el tiempo en que dejó de espacio para que sus sacerdotes intentasen alguna solución mejor,
O yo creo más bien que sería un intento desesperado de hacer ver que Faraón aún tenía control. Y es que Faraón, cuando mandó a llamar, dijo: Moisés, ¿cuándo quieres que se haga esto? Y Faraón, pudiendo hacer milagro, que se hiciese el milagro ya, dijo: mañana. Es como un intento desesperado de: yo aún tengo el control, tú vienes a darme la solución, pero yo te digo cuándo la vas a aplicar. O sea, aquí el que manda soy yo. Y dejó para mañana el milagro tontamente, sufriendo su pueblo él mismo, la falta de sueño, la peste, el clorido constante, las ranas subiéndose por todos lados, estropeando la comida. Pero bueno, esto también nos habla mucho acerca de dos cosas. La primera, acerca de la testadudez humana. Y la segunda, a nosotros mismos a no ser como Faraón. Y es que cuando Dios nos da la posibilidad de cambiar las cosas, cuando Dios te dice ves y habla, cuando Dios te dice que actúes conforme a su voluntad, no dejes las cosas para mañana. No seas igual de patético que Faraón. Y es que tenemos que hacer como hizo Moisés, que se habla. Que cuando acabaron Faraón y Moisés de hablar y Moisés salió, Moisés no tardó ni un segundo en pedirle a Dios que quitase la plaga. Y él sí se apremió a Dios para decirle que la quitase. Aquí hay dos personas. Una persona que quiere tener el control y por tener el control sufre, o una persona que se somete a la voluntad de Dios y que actúa conforme a su voluntad. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Veamos ahora que la plaga de los piojos, para ir acabando. Y es que la plaga de los piojos no fue una plaga advertencia. Acordad que dije en la introducción a las plagas que había una advertencia y posteriormente dos plagas. Y es que esta segunda plaga fue la respuesta al endurecimiento. Y es que lo primero que se habla es que cuando se libró de las ranas, Faraón se endureció y no dejó salir al pueblo. Y a respuesta de su endurecimiento vinieron las plagas. Y sin aviso alguno. ¿Y por qué no se avisó? Porque nadie se puede burlar de Dios. Faraón se endureció del mismo modo que se endurecen los corazones de la gente. Y vemos que cuando Dios levanta el juicio, cuando Dios quita el juicio, pronto la sociedad y la gente se olvida de Dios. Y si Dios no cambia la naturaleza del corazón y no da una nueva vida en Cristo a la gente, es que no hay nada que hacer, salvo esperar la destrucción y el endurecimiento de la persona, tristemente. Por eso es tan importante tu llamado y el mío. El llamado a instigar a que la gente cambie el corazón, que cambie la mirada a Cristo, de llevar a la gente a los pies de Cristo y que Dios haga su obra. Y déjame decirte también que orar por una persona no creyente o cuando hablamos con la gente, ¡hey, Dios te bendiga!, es un acto tonto. Queremos muchas veces ser cristianos diciendo estas cosas, pero es mentira, es blasfemia. Dios nunca va a bendecir a alguien que vive apartado de su presencia, a alguien que ha rechazado la gracia soberana de Dios. Y solamente va a bendecir Dios a una persona que no le conozca mediante la cruz. Y si hay algo que bendice a una persona que no es cristiana, es Satanás, que lo dejará vivir por un periodo de tiempo tranquilo y ya está. La única bendición de Dios para el hombre natural es mediante la cruz. Y si no acepta la salvación y el rechazo, no hay salvación ni medias tintas con él. Por eso debe ser crucial en tu vida y en la mía llevar el mensaje de Dios, que al igual que es esencial trabajar para que tengamos un plato de comida en la casa y algo que echarnos a la boca, debe ser igual de fundamental trabajar para el reino de Dios. Acordaos que el rechazar a Dios, el rechazar la gracia salvadora, es la blasfemia, el único pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que cuando Faraón se libra de las ranas y aún así este está duro y rechaza la gracia de Dios, a Dios no le queda otra que enviar después del juicio el castigo.
Y aún así, el endurecimiento de Faraón, como lo hizo, no sorprendió a Dios. Dios ya lo sabía que pasaría. Y todo lo que pasó fue con el fin de cumplir la obra de Dios, la obra de mostrar su gracia y la fortuna que recibimos tú y yo al ser librados de la muerte y la esclavitud, al ser llamados hijos de Dios mediante la aceptación del mensaje de la cruz. Y es que cuando también a veces nos es triste y hablar del Evangelio, no, porque no lo aceptan, cada vez que pase eso, acuérdate de algo. Por cada 6 o 7 personas que rechazaron el mensaje de la cruz, tú y yo tuvimos la suerte de ser de los pocos que dijimos que sí. Y todo, porque sin merecerlo, Dios quiso que así fuese. Ahora veamos la plaga, los sabios y la negación. Y es que los piojos, como vimos, fue la única plaga que los egipcios no pudieron imitar. Y cuando fui a Egipto con un egiptólogo que iba con nosotros y todo, nos hizo la broma de que la época de Ramsés, que fue cuando pasaron de usar pelucas los sacerdotes y consejeros a ser directamente calvos y rapados, era por causa de los piojos. No lo sabremos, yo no estaba allí, no puedo opinar y tampoco hay nada escrito acerca de ello. Pero sí que me gustaría dar un detalle muy especial, y es que en la Biblia solamente hay 2 cosas creadas del polvo. La primera cosa creada del polvo rojo, de la arena roja, así es la palabra que lo dice en el hebreo, fue Adán. La segunda cosa creada de polvo, con el polvo del desierto, fue la plaga de los piojos. La primera, para que pudiésemos vivir y viviéramos en una comunión con Dios constante. La segunda, para que se experimente el furor de su ira en el lago de fuego. La primera, para la salvación mediante el segundo Adán. La segunda, para condenación del que rechace su gracia. Los piojos, Geb, era el Dios creador del polvo y de la vida, y estaba simbolizado por la tierra. Y al ser Geb, creador de la tierra, transformado en piojo, estaba siendo transformado en un ser maldito. El agua y la tierra, vimos por la plaga de la sangre y ahora la plaga de los piojos, no estaban salvos de la ira de Dios Altísimo. Y aquí, en todo este contexto, los sabios sí que se dieron cuenta de que todo lo que estaba pasando solamente podía ser por la mano de Dios. Faraón no quiso reconocer esto como sus súbditos y dice que se endureció más y más. Y es que cuando se endurece el corazón de Faraón, vemos que no todo está perdido, sino que todo apunta a la gloria de Dios. Dios tiene control y a Él no se le escapa nada. Y esto en nuestra vida, en tu vida, en la mía, tengamos presente y tengamos claro, pase lo que pase, ya sea terremotos, huracanes, pestes, destrucción, que todo es para la gloria de Dios y para la liberación de su pueblo. Y esto es lo que sucedió en este relato, y este será el fin y el propósito nuestro. Ahora toca esperar que seamos liberados y llevados a esa tierra prometida, o mediante su venida, o mediante la muerte cuando Él nos llame. Pero aprendamos, como hemos visto hasta ahora, de los errores de Egipto. Y no seamos testarudos, no nos endurezcamos. Corramos a los brazos del Dios piadoso que están dispuestos a recibirnos para hallar el descanso que solamente Dios puede dar. Amén.